recuerdos de mis visitas anteriores y de las relaciones que he establecido acá con todos los compañeros que participan en la universidad. Yo agradezco muchísimo esta nueva posibilidad de estar acá. Agradezco mucho a las autoridades de la universidad, al señor rector, al señor decano, por la invitación que me han cursado, a la maestra Lucinda por su esfuerzo organizativo para que nosotros estuviésemos acá hoy, a mi amigo Carlos de nuevo por esta presentación tan elogiosa que realmente agradezco mucho y al mismo tiempo me parece que es propia sobre todo de un gran amigo, pero que no merezco yo personalmente tantos elogios. Es posible que en el andar de nuestro trabajo hayamos tenido, bueno, una producción teórica con algún nivel de distribución, de conocimiento, pero realmente siempre hemos tenido la impresión de que ha sido muy poco lo que hemos hecho y que realmente queda mucho más por hacer, mucho más en planes, mucho más en proyectos. Y ese sentimiento de constante insatisfacción con lo que se ha realizado, pues yo creo que también es importante porque nos mueve a seguir haciendo cosas, ¿no? Pero de todas formas, reconozco y le agradezco mucho a Carlos sus palabras y su reconocimiento y bueno, espero al menos en parte poder estar a la altura de su descripción hoy y siempre. Bueno, realmente el tema que nos convoca acá es un tema esencialmente importante en el mundo de hoy. ¿Qué son los valores? ¿Qué representan los valores hoy? ¿Qué papel juega la educación en la formación de esos valores? ¿Qué vínculo tienen los valores, la educación y la identidad? Y realmente pienso que son temas esenciales, no solo en el plano pedagógico, en el plano académico, en el plano de nuestro trabajo como educadores, sino yo iría mucho más allá y un poco de eso quiero hablarles. Yo creo que son temas esenciales para la propia sobrevivencia hoy de la humanidad. Realmente nos encontramos en una situación muy paradójica en el mundo de hoy. La humanidad se encuentra como nunca antes amenazada. Está amenazada su propia existencia. Está amenazada la existencia de la especie. Y esas amenazas, como habíamos nosotros en alguna ocasión planteado en nuestro texto, un poco en la nota de contraportada de nuestro libro, esas amenazas no vienen de los ataques extraterrestres que nos habían anunciado las películas de Hollywood, no vienen de las catástrofes naturales, que por cierto cada vez son menos naturales, sino vienen del propio accionar humano. El ser humano parece estar haciendo todo lo posible por desaparecer como especie. Y eso digo yo que es una gran paradoja y que mucho tiene que ver con los valores. Porque supuestamente cada uno de los seres humanos actúa en favor de sí mismo, actúa buscando su propio bien. Entonces, ¿cómo es posible que si cada individuo, cada integrante de la humanidad actúa normalmente buscando su propio bien y si hace lo contrario, bueno, eso es signo de alguna patología psiquiátrica, si alguien quiere hacerse daño, si alguien es masoquista, pues entonces, bueno, hay que darle algún tratamiento, es signo de anormalidad. Si todos buscan su propio bien, ¿cómo es que entre todos estemos
consiguiendo un resultado que es dañino para el propio ser humano. Un resultado que pone en peligro la existencia del ser humano. Se supone que cada uno de los seres humanos de manera individual ha actuado o ha venido actuando siguiendo sus valores. Y sin embargo, esos valores que los ha guiado hasta ahora, los viene conduciendo a poner en peligro la propia existencia de la humanidad. Y eso nos lleva a otra interrogante. ¿Serán que los valores supuestos que han guiado la conducta del ser humano son realmente valores? ¿No habremos extraviado esa brújula y no estaremos pensando que aquello que es valioso no lo es en realidad? Bien, son algunas preguntas que yo creo que están en el centro mismo de los problemas que hoy afectan a la humanidad. Por supuesto que no pretendemos, en el breve tiempo de que disponemos, hablar de todo ello y de todas las causas. Nosotros queremos marcar algunos momentos importantes. Por suerte tenemos la posibilidad de tener dos espacios de encuentro con ustedes, el del día de hoy, en el que centraremos nuestro análisis y nuestra charla fundamentalmente en el tema de los valores hoy y de los retos fundamentales de la concepción de los valores hoy desde el punto de vista educativo. Y tendremos otra oportunidad el jueves en la mañana, en donde centraremos la atención ya en el plano de la identidad, que es el otro concepto básico que anima a este evento. La identidad, sobre todo entendida como identidad latinoamericana, en una propuesta, una conferencia que tendrá por título precisamente la construcción de América Latina como proyecto. Bueno, el enfoque que nosotros vamos a dar acá a nuestro tratamiento del tema es un enfoque filosófico, es un enfoque axiológico, a tono con nuestra propia especialidad y con la línea investigativa fundamental que nosotros hemos seguido. No vamos a darle un tratamiento estrictamente pedagógico, o psicológico, o sociológico, o antropológico, que son otras líneas investigativas u otros frentes desde los cuales se puede abordar el tema de los valores. Vamos a hacerlo en un plano filosófico axiológico y para ello comenzaríamos diciendo que los valores constituyen aquel mecanismo social que permite la relación selectiva con el medio y la distinción en este medio de lo que es significativo para el ser humano, tanto para el individuo como para la sociedad. Esa en buena medida es la función primordial de los valores, es decir, darnos una orientación en nuestras relaciones complejas con el mundo, normar aquello que supuestamente debemos hacer y distinguirlo de aquello que no debemos hacer. Mantener una relación selectiva con la realidad para aceptar determinadas cosas de la realidad y no aceptar otras, y aquellas que no aceptamos, transformarlas en función de las necesidades del propio ser humano. Es decir, esa relación de significación, esa capacidad de distinguir selectivamente lo positivo de lo negativo, lo bueno de lo malo, sería la distinción o la función fundamental que desempeñan los valores en el ser humano. Veamos esto en un plano más integral y complejo, debido a que yo les decía, un poco tenemos que ver los valores insertos dentro de toda la complejidad de la vida humana. Los seres humanos, como sabemos, somos seres vivos, ante todo. Y la vida del ser humano, como cualquier vida, presupone un proceso autopoyético. Es decir, la autopoiesis significa que la vida se engendra a sí misma, se construye a sí misma, se produce a sí misma y se reproduce también constantemente. Ese es tal vez el signo distintivo más importante de la vida, la producción y reproducción de sí misma. El ser vivo tiene su función, tiene su objetivo, su finalidad en su propia vida. Es decir, está obligado por las propias leyes de la vida a tratar de preservarse como ser vivo, a tratar de conservar la vida.
La autoconservación es una ley universal de la vida y es la única ley que puede explicar el por qué, digamos, todo ser vivo se mantiene vivo. Y cuando estoy hablando de ser vivo, no solo estoy hablando del ser humano. Sabemos que seres vivos son las plantas, seres vivos son los animales, determinados microorganismos, etc. Hay un diapasón muy importante de seres vivos. Y todos, en tanto seres vivos, tienen necesidad de mantenerse vivos. Ahora, para mantener esa relación autopoyética hacia sí mismo, esa relación de producirse a sí mismo, todo ser vivo necesita tener una relación también selectiva con el medio. Necesita establecer relaciones metabólicas con ese medio, asimilar las sustancias de ese medio que le permiten su conversión en energía biológica y al mismo tiempo desasimilar aquello que le es residuo, que le es sobrante. Esas relaciones metabólicas son una condición también universal de la vida. Y todo ser vivo necesita, en buena medida, por lo tanto, tener una relación activa con el medio que les rodea. Muchas veces se ha definido a los seres vivos como como organismos autorregulados o autoorganizados. Podríamos decir más, son autoecoorganizados, es decir, son autoorganizados hacia su interior, pero también organizados en relación con el medio que les rodea. Por lo tanto, la capacidad de distinguir lo que es significativo para la vida de lo que no es significativo para la vida no es una distinción exclusiva del ser humano. Lo tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos son capaces de distinguir dentro del medio aquellos elementos, aquellas sustancias, aquellos factores que tienen una significación vital para sí de aquellos que no tienen significación vital. Y de esos que tienen una significación vital, son capaces de distinguir aquellos que tienen una significación vital positiva de aquellos que tienen una significación vital negativa. Imaginémonos un organismo bien simple, un organismo unicelular, una amiba o una ameba, como se dice en distintos lugares. Necesita saber distinguir dentro del medio acuoso en que se encuentra qué constituye una sustancia nutritiva de aquella que constituye una sustancia dañina, perjudicial, un veneno. Ante una sustancia nutritiva, la amiba extiende sus pseudópodos para asimilarla y ante una sustancia venenosa se cierra sus pseudópodos y trata de salir de ese contexto, de ese ambiente específico. Es decir, esa capacidad de distinguir entre un estímulo con significación positiva y un estímulo con significación negativa está presente en todo lo vivo. Es decir, que prácticamente es una ley de la vida ser capaces de, vamos a poner entre comillas, valorar la realidad, juzgar la realidad, enjuiciar la realidad desde el punto de vista de la significación que esta realidad tenga para el organismo vivo, sea positivo o negativo. Y eso es precisamente lo que hacen los valores a nivel del ser humano, es decir, otorgarle al ser humano esa capacidad. Ahora, dentro de esa relación metabólica que tiene todo ser vivo con la realidad, hace que siempre cualquier relación que tenga ese ser vivo con el medio que le rodea esté girando alrededor de ese elemento, el elemento de la significación que ese medio tiene para el propio ser vivo. Por lo tanto, podríamos decir que todo ser vivo tiene una inclinación egocéntrica. Ego, yo soy el centro, es decir, el sujeto, el organismo que se relaciona, se asume a sí mismo como centro de una relación con el medio exterior. Esa relación egocéntrica, esa inclinación egocéntrica, es necesaria o es imprescindible porque el medio, hasta cierto punto, se secciona o se divide en dependencia de la relación que tenga para la vida propia. La inclinación egocéntrica es imprescindible en todo ser vivo. Pero al mismo tiempo que hay una inclinación egocéntrica, hay también una inclinación que podríamos llamar genocéntrica. Es decir,
no solo el individuo se toma a sí mismo como centro, en tanto individuo, sino también asume como centro a su propia especie, a su propia progenie. Entonces, llegaríamos a la conclusión de que todo ser vivo tiene al mismo tiempo dos tipos de instintos o dos tipos de inclinaciones, las egocéntricas y las genocéntricas. Y el modo en que se relaciona con la realidad depende en buena medida de que esta realidad propicie elementos de significación positiva para esas inclinaciones ego o genocéntricas. ¿Verdad? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Eso es una ley también universal de la vida. Por ejemplo, muchas de esas inclinaciones ego o genocéntricas se expresan en necesidades. Es decir, cuando el organismo de manera individual o cuando la especie de manera colectiva necesita determinadas cosas, eso se expresa en forma de necesidades, en forma muchas veces de necesidades sensibles. Entonces tenemos que, por ejemplo, el hambre, la sed, el dolor, son expresiones sensibles de inclinaciones egocéntricas de cualquier ser vivo, ¿verdad? Todo ser vivo que necesita determinadas sustancias nutritivas del medio exterior siente hambre. Y el sentir hambre, el hambre sentida, es una especie de detonador conductual que hace que ese ser vivo busque o propicie la satisfacción de esa necesidad. Lo mismo pasa con la sed, lo mismo pasa con el dolor. Y se están expresando aquí inclinaciones egocéntricas porque tienen que ver sobre todo con la vida individual, la vida del individuo. Pero además de eso, los seres vivos tienen inclinaciones genocéntricas, como por ejemplo el instinto de apareamiento, ¿verdad? El instinto de apareamiento o el instinto maternal por medio del cual se cuidan a las crías, maternal o paternal, o ambos inclusive. Se cuida a las crías, se amamantan en el caso de los mamíferos. Son inclinaciones genocéntricas porque no pueden explicarse bajo una exclusiva lógica egocéntrica, es decir, no pueden explicarse bajo la lógica exclusiva de la vida individual. Las relaciones de apareamiento, el parir, el reproducirse, por ejemplo, puede ser costoso desde el punto de vista físico para la madre, para el ser que procrea. Puede entrañar sufrimientos. Lo mismo ocurre con el proceso de cuidado de las crías o el amamantar a las crías. ¿Cómo explicar estas funciones si todos los organismos estuvieran exclusivamente interesados y preocupados por su propia existencia individual y no por la de su especie, no por la colectiva? No tendría explicación. Ustedes saben, hay casos muy paradigmáticos en este sentido. El pingüino emperador macho es capaz de estar 120 días sin alimentarse cuidando a su huevo, es decir, a la procreación precisamente. Si sacrifica su vida, en parte, incluso se expone a la muerte con tal de que haya una preservación de la especie. Hay algunas especies de animales, por ejemplo, entre las arañas, en la que la madre se deja prácticamente devorar por sus crías, cuando éstas todavía son incapaces de cazar por sí mismas. Entonces, todo esto nos da la idea de que realmente hay una combinación de inclinaciones egocéntricas y genocéntricas que cuando entran en cierta relación de conflicto se impone lo genocéntrico. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el ser humano y con sus valores? Pues parecería que no mucho, pero sin embargo sí tiene que ver, y mucho. Resulta que los seres humanos somos también seres vivos, y por lo tanto también tenemos inclinaciones egocéntricas y genocéntricas. Y también tenemos como función en la vida, como destino vital, no solo preservarnos en tanto individuos, no solo crecer en tanto individuos, sino también conservarnos en tanto especie y crecer en tanto especie. Pero evidentemente los instintos son insuficientes en el caso del ser humano. Son insuficientes para garantizar una adecuada correlación entre lo egocéntrico y lo genocéntrico. Y son insuficientes porque el ser humano
es un ser mucho más complejo que cualquiera de los otros seres vivos. Es un ser que vive en una sociedad que al mismo tiempo va creciendo constantemente. Es un ser que siempre es un producto histórico, por lo tanto un producto renovado, un producto cambiante, dependiente de las condiciones específicas en que vive, dependiente de su cultura, dependiente de su tradición. Es un ser consciente, es decir, que realiza sus acciones fundamentalmente a través de la voluntad propia, a través de la elección de los fines. Es un ser que vive y produce las propias condiciones materiales de su ambiente, a diferencia de los animales que se encuentran o se adaptan a ciertas condiciones ambientales. El ser humano fundamentalmente produce sus propias condiciones ambientales, las convierte en un medio social. Y por lo tanto, en el caso del ser humano, las relaciones entre su individualidad y su colectividad y su especie son siempre relaciones mucho más complejas. Por eso los instintos no son suficientes, como en el caso de los animales. En el caso de los animales, por una parte la base instintiva asociada a la información genética y por otro lado los reflejos condicionados que se van elaborando, sobre todo en los animales superiores, a lo largo de la vida individual, les permiten una relación más o menos armoniosa entre sus inclinaciones egocéntricas y genocéntricas. Cuando esta relación se rompe, cuando el animal no encuentra respuestas adecuadas, digamos, a las condiciones del medio que permitan una adaptación y una realización de sus necesidades egocéntricas y genocéntricas, pues simplemente el animal como tal desaparece y en muchas ocasiones desaparece su propia especie, al menos en esas condiciones ambientales. Ahora, en el caso del ser humano, les decía, los instintos son insuficientes. ¿Y qué viene a llenar, qué viene a ocupar ese lugar que en otras especies desempeñan los instintos? ¿Qué instrumento, qué elemento, qué medio utiliza el hombre para sustituir, en su caso, los instintos? Pues en buena medida ese instrumento son los valores. Es decir, los valores en buena medida tienen la función de conectar las inclinaciones individuales de las sociales con las sociales. Tienen la función de mediar entre lo uno y lo otro. Por eso, cuando actuamos por valores, tenemos que actuar en función no solo de nuestra individualidad, sino también de nuestra colectividad. Y eso es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de valores. Es decir, decía Kant, un filósofo, Immanuel Kant, un filósofo alemán muy importante, muy interesante, muy genial, decía que el ser humano solo puede actuar moralmente cuando lo hace a título de su especie. Es decir, solo cuando logramos combinar en nuestra actuación individual, representar en nuestra actuación individual nuestras inclinaciones genocéntricas, que más que genocéntricas, en el caso del ser humano podríamos llamar sociocéntricas, porque el ser humano es un ser social y vive en la sociedad. Y la especie a la que pertenecemos es la especie humana, la especie que representa el nivel de movimiento, un nuevo nivel de movimiento de la materia, el movimiento social. Entonces podríamos hablar de la combinación de inclinaciones egocéntricas y sociocéntricas en el ser humano. Y los valores vienen a cumplir esa función tan importante. Ahora, por eso, en buena medida, los valores suplen y complementan los instintos en el caso del hombre. En los animales, la información necesaria para una adecuada adaptación al medio se obtiene entre los genes y los reflejos condicionados. Y el ser humano utiliza un tipo nuevo de experiencia, que es la experiencia histórico-social, que es la experiencia de la cual se apropia el ser humano como resultado de su propia socialización en un medio social y cultural determinado. Es decir, todos los individuos, todos los seres humanos nacen siempre en un marco social, en un medio social. Y su proceso de formación, de ontogénesis, el proceso de formación propia
siempre se produce en las condiciones culturales concretas de un espacio social determinado. Por lo tanto, todo ser humano termina de formarse como ser humano, no única y exclusivamente en el vientre de la madre, sino ya fuera de él, en un contexto social, en un contexto humano. Y por lo tanto, el proceso de educación, y aquí viene un elemento importante, la educación es aquel mecanismo mediante el cual el ser humano incorpora su propia personalidad, la sociedad en la que habita, la cultura a la que se integra y los valores que en esa sociedad y en esa cultura existen. Entonces, significa esto que la educación es el proceso mediante el cual se produce la socialización del individuo, su inserción en el medio que en el caso del ser humano es un medio predominantemente social. Y además, un medio que siempre va a tener los matices del lugar específico de qué se trata. Por eso, cuando nosotros nos convertimos a través de la educación en seres humanos plenos, no nos convertimos en hombres y mujeres en abstracto. Nos convertimos en seres humanos pertenecientes a un contexto cultural determinado. Nos convertimos en cubanos, nos convertimos en peruanos, nos convertimos en mexicanos, nos convertimos en islámicos o católicos o protestantes o guadalupanos, como es el caso de México. Nos convertimos, es decir, asumimos la socialidad, asumimos el contexto social a través del prisma particular de la cultura en donde nos educamos. Y eso significa que asumiendo valores, los valores de nuestra cultura, estamos convirtiéndonos en seres humanos y al mismo tiempo estamos, en sentido general, y al mismo tiempo nos estamos asumiendo, interpretando e interiorizando una identidad particular, una identidad concreta. Toda educación, aunque se realice por métodos comunes, absolutamente comunes, vamos a suponer el supuesto caso de que todas las universidades o todas las instituciones educativas del mundo utilicen los mismos procedimientos, de todas formas, la educación siempre va a ser relativamente distinta en cada caso, porque en cada ocasión va a tener el sello de la cultura particular en la que este proceso se realiza. Y aquí quiero aclarar algo que es muy importante. Cuando hablamos de educación, no tenemos en cuenta solo los procesos de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje que se realizan en instituciones educacionales, es decir, aquello que se realiza en la escuela. Cuando hablamos de educación, tenemos que tener en cuenta este concepto en sentido amplio. La educación es el proceso mediante el cual el individuo se socializa, se humaniza, adquiere rango de ciudadanía humana y al mismo tiempo adquiere la especificidad de una identidad determinada. Y por lo tanto, los factores que influyen en los procesos educativos están lejos de poder ser reducidos a la escuela. La educación se produce aún en el caso en que el individuo no vaya a la escuela. La propia convivencia dentro de un marco social determinado, la propia convivencia en la familia, con los padres, en el barrio o en otros medios, produce un factor, un resultado educativo, lo cual no quiere decir que sea la mejor educación posible. Educar mal también es una manera de educar. Pero lo que quiero decir es que la educación siempre se produce y por lo tanto los factores que intervienen en el proceso de asimilación, de construcción de una personalidad propia en los procesos educativos pueden ser los más visibles. Por supuesto que la escuela es muy importante y la escuela es una institución diseñada especialmente para educar y precisamente diseñada para educar en aquella etapa del desarrollo ontogenético del individuo cuando va desde la niñez pasando por la adolescencia hasta la juventud, en donde más importante
y mayor peso tienen los factores educativos. Nadie duda de la importancia de la escuela. Pero lo que sí quiero dejar constancia, porque creo que es muy importante, que la escuela está lejos de ser el único factor que interviene en la educación. Aquí intervienen también el medio social, el barrio, las instituciones culturales, los medios de comunicación masiva, la televisión, los videojuegos, como se decían hace un rato aquí, todo eso entraña mensajes educativos. Y entonces es importante tener en cuenta este hecho. Ahora, los valores siempre son un componente importantísimo en la educación. Desde que nace el individuo recibe información no solo de cómo es el mundo, sino también de cómo debe relacionarse con él. La incorporación de valores como parte de su proceso de socialización es algo que está implícito en cualquier proceso educativo. El individuo se apropia de su cultura, de sus valores y al mismo tiempo va forjando su propia identidad. Ahora, claro, este proceso tiene etapas. Y en una primera etapa en el desarrollo ontogenético, cuando el niño es pequeño, predomina lo que podríamos llamar el egocentrismo. Recuerden el egocentrismo que habíamos hablado hace un rato cuando nos referíamos a los seres vivos en sentido general. También en el ser humano está presente el egocentrismo. Y en una primera etapa de la vida, los niños son sobre todo egocéntricos. Eso es un proceso que ha descrito con bastante frecuencia y con mucha claridad Jean Piaget, ese gran psicólogo, ese pedagogo, estudioso de los procesos de desarrollo de la psicología infantil. El niño es especialmente egocéntrico en las primeras etapas. Y esto no es casual. El predominio del egocentrismo en esta etapa está asociado a la extrema fragilidad que tiene un ser humano a esa edad. Un ser humano en donde su función autopoyética fundamental, la función que tiene que desempeñar fundamental desde el punto de vista de la vida, es tratar de preservarse a sí misma como vida individual. Y por eso, en esa primera etapa, casi todas las acciones del niño o las actividades giran en relación consigo mismo y con su propia sobrevivencia. Y los valores que asimila de la realidad y que la sociedad le trata de transmitir a través de su familia, son valores que tienen que ver con su propia sobrevivencia individual, con la propia mantención de la vida individual. Cuando empezamos al niño pequeño a enseñarles cosas, sobre todo le enseñamos cosas que puede o no puede hacer porque le hace daño o no le hace daño a su propia vida. El asunto de cómo se va a comportar en sociedad después y qué reglas de educación va a asumir, eso lo dejamos para después. Cuando el niño es pequeño, lo que nos interesa sobre todo, si va a meter el dedito, digamos, en la fuente de energía eléctrica, es decir, es enseñarle que eso no se puede hacer porque eso atenta contra su vida. ¿Se entiende? No porque sea una regla negativa de comportamiento social, sino porque atenta sobre todo contra su vida. Entonces quiere decir que los valores que se enseñan en esa primera etapa son de naturaleza fundamentalmente egocéntrica. Pero eso no significa que el egocentrismo deba quedarse como función fundamental de la transmisión de valores durante toda la vida. En la medida en que el individuo va creciendo, va adquiriendo mayores responsabilidades sociales. Las primeras responsabilidades son en el marco de su propia familia y así va creciendo la responsabilidad social. Esa responsabilidad ante la familia se pone mucho de manifiesto cuando el individuo ya crece y se hace portador de una propia familia, representante de una propia familia, cuando se convierte en padre o madre. Pero indiscutiblemente lo sociocéntrico no se limita, en el caso del ser humano, solo a la familia. No se limita solo a la familia, porque a diferencia de otros animales en donde las inclinaciones genocéntricas tienen que ver sobre todo con la relación con su par sexual o con la relación con su manada o la relación con sus crías, en el caso del ser humano sus acciones sociales pueden guardar relación y de hecho guardan relación con toda la especie de una vez. Es decir, determinadas acciones que nosotros podamos tomar o determinadas cosas que podamos hacer
tienen una repercusión social que muchas veces presupone o implica consecuencias para toda la especie, sobre todo con la capacidad tan tecnológica, tan grande que hoy tiene el ser humano, que puede, por ejemplo, un individuo puede provocar una guerra nuclear. Y vean de qué manera la actividad individual se vincula con la vida de la especie, de manera tan directa. Un solo individuo con una maletita puede apretar un botoncito, destapar una guerra nuclear que puede dar como resultado la desaparición de la especie misma. Esa es la prueba más fehaciente del vínculo cada vez más directo y más estrecho que existe entre lo individual y lo genérico, entre lo egocéntrico y lo sociocéntrico. Entonces significa que el ser humano necesita una responsabilidad social cada vez mayor, una responsabilidad con su especie, una responsabilidad con la sociedad. Y por lo tanto, es por esa razón que la educación tiene, en la medida en que el ser humano va creciendo en su desarrollo ontogenético, que incorporarle cada vez más elementos y más valores que tengan que ver con esa colectividad humana en ascenso que va desde el individuo al grupo, del grupo a la clase, de la clase a la región, de la región a la nación y de la nación a la propia humanidad o a la propia especie. Entonces, yo creo que es importante, a la luz de esto que hemos estado diciendo, que se reconozca que hay etapas, digamos, en el proceso de educación de valores y que por lo tanto no puede educarse valores de la misma manera cuando tenemos al niño recién nacido en la casa a cuando tenemos al niño en la universidad, al joven ya en la universidad. Es decir, depende de la etapa en que nos encontremos los valores. Por eso el propio Piaget decía que en una primera etapa la educación moral o la educación en valores empieza siendo egocéntrica, después pasa a ser heterónoma, es decir, sujeta a la autoridad del adulto y más adelante se convierte en autónoma, es decir, más asociado a la propia libertad de acción de los individuos, pero y sobre todo también más sociocéntrica. Ahora, yo creo que cuando hablamos de educación en valores o de formación de valores, sobre todo nos debe preocupar este segundo aspecto, el aspecto sociocéntrico. Porque digamos, el egocéntrico, si bien es esencial en las primeras etapas de la vida, es de asimilación hasta cierto punto de manera más autónoma, más fácil. Lo egocéntrico está más cercano a los instintos, al instinto de autoconservación propia. Por eso cuando estamos educando a un niño, generalmente el niño aprende bastante bien a cuidarse a sí mismo y a preservar su propia vida. Por lo general nos podemos encontrar ya de adultos jóvenes que han aprendido muy bien a mantener una protección de sí mismo, a cuidarse de sí mismo, por lo tanto a satisfacer sus inclinaciones egocéntricas, pero no siempre nos encontramos con individuos responsables socialmente. Es decir, es mucho más difícil formar sociocéntricamente al individuo. Es más difícil. Y sobre todo es más difícil dentro de condiciones sociales que en muchas ocasiones apuntan más bien a lo inverso. Es decir, vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad que viene globalizándose por recetas neoliberales y que por lo tanto trata de estimular cada vez más el individualismo, el egoísmo. Y eso significa que en muchas ocasiones, porque recordemos que la educación no solo es la que damos en la escuela, sino la que se recibe en la calle, en la escuela de la vida, en la escuela del barrio, estamos recibiendo dictados valorativos que nos compulsan hasta cierto punto a ser egoístas, a ser egocéntricos y a olvidarnos un poco de lo sociocéntrico. Entonces, en muchas ocasiones, nuestro reto, nuestra tarea como educadores es ir a contrapelo de cierta lógica educativa que predomina fuera del recinto escolar o fuera del recinto universitario. Nosotros tenemos que enseñarles a los jóvenes, a los niños a ser solidarios, a ser justos, a convivir en una relación de justicia y de igualdad con sus semejantes, con los otros que son diferentes a él, a sabiendas y conociendo
que una vez que salga de nuestra escuela, muchas veces se va a encontrar en la calle, en otros lugares, con dictados valorativos que vienen del sistema social en que está habitando, que le está indicando lo contrario, que le está diciendo, sé egoísta, gánale al otro, triunfa. ¿Qué cosa es, por ejemplo, qué cosa es la competencia mercantil? Esa competencia mercantil que es una ley fundamental del mercado en el que estamos insertos como instrumento o instituto o institución fundamental que organiza la sociedad. La competencia es tratar de vencer al otro, tratar de ganar yo y vencer al otro. Por lo tanto, hasta cierto punto, el vivir en competencia a lo que nos obliga, digamos, nuestra propia vida en sociedad, hace que nuestros instintos egoístas y egocéntricos a veces prevalezcan. Ahora, otro elemento que me parece importante tener en cuenta es que es decir, asociándolo precisamente a este hecho de tener en consideración no solo la educación que nosotros le damos al educando en nuestra escuela, sino la que recibe afuera, que entonces los educadores sean conscientes de eso, que no piensen que el resultado de su proceso educativo va a ser unívocamente el mismo siempre, porque tiene que tener en cuenta que además de su influencia educativa, el individuo, el educando, está recibiendo otras. Es decir, que hay una educación explícita, esa que se hace en la escuela, pero que hay también una educación implícita, esa que se da en la vida, que se da en la calle. Y que es posible que esas dos educaciones no coincidan. Y que al no coincidir puede provocarse lo que llamamos doble moral. El chico nos viene a la escuela, en la escuela lo instruimos de cómo debe comportarse, de qué es la justicia, qué es la igualdad, qué es la solidaridad, y el chico se lo aprende, pero no lo lleva a la vida, o no lo lleva siempre a la vida, o en determinadas ocasiones actúa de esa manera y en otras ocasiones actúa de otra. Y muchas veces se produce la llamada simulación, el engaño, la teatralización de la conducta, que es una cosa tan inherente a la vida de hoy. Pensemos para que veamos, hace un rato algunos maestros hablaban de eso y de cómo realmente en ocasiones asumimos ciertos valores de manera explícita, pero de manera discursiva, narrativa, pero no lo llevamos a la vida, no lo llevamos a la práctica. Y eso es doble moral, precisamente, ¿no? Es decir, cuando en unas ocasiones comprendemos lo que son los valores, pero no los realizamos. Y eso ocurre mucho en el mundo de hoy. Hoy por hoy estamos viviendo en un mundo que es un espectáculo, que se trata de presentar a sí mismo como una cosa cuando realmente es otra. Y ese espectáculo lo vemos lo mismo en la política. Hoy muchas veces los políticos que entran en campañas, más que defender programas o proyectos propios, parecen ser actores y parecen ser sus campañas políticas puestas en escenas. Sus asesores son asesores de actuación en muchas ocasiones. Y eso en buena medida entraña esa doble moral, esa simulacro, esa diferencia que hay entre el valor dicho y el valor hecho. Muchas veces se está hablando de ciertos valores y realmente se está conduciendo el individuo de manera totalmente distinta. Entonces, en todas partes, es decir, no solo en la política, en cualquier parte nos encontramos con esa espectacularización de la vida social. Entonces yo creo que el educador tiene que tener en cuenta eso. Tiene que tener en cuenta en qué medio social está educando, qué factores se va a encontrar el educando fuera de la escuela y que van a estar incidiendo sobre él. Porque además el hecho de asumirlo como una realidad le permite al educador también en el aula interactuar con esos factores extraescolares que de alguna manera mediar un poco en el modo en que esos factores extraescolares inciden sobre el educando. Por eso tenemos que tener en cuenta que el chico que nos llega a nuestras aulas, por más pequeño que sea, no es una tabula rasa, ni es un conejillo de Indias.
no es simplemente para implementar o aplicar en él ciertos métodos o recetas universales de educación en valores. Ese chico que nos llega a la escuela es una compleja personalidad en formación y tenemos ante todo que hacer un diagnóstico como educadores de quién es ese chico, qué valores trae, de qué manera se comporta y, como decía Vygotsky, buscar la zona de desarrollo próximo, es decir, buscar aquellas potencialidades inmediatas que el chico tiene en el desarrollo de su capacidad valorativa, teniendo en cuenta que más que transmitir valores fríos e inertes y decirle, arriba, apréndenselo ahí, justicia, libertad, igualdad, lo que tenemos es que enseñar a valorar con cabeza propia a nuestros educandos. Que sean capaces, como decía Kant, de ponerse en función y en representación de su especie. Que se den cuenta que algo no puede ser bueno si lo es solo para sí mismo y no lo es para los demás. Y es malo para los demás. Si es malo para la sociedad, si es malo para la humanidad, no puede ser bueno, aunque aparentemente le traiga ventajas a él como individuo. Entonces, eso también nos lleva a otra conclusión, y es que la escuela, si bien es un instrumento y una instancia sumamente importante en la educación de valores, no puede ser considerada ni como chivo expiatorio de todos los problemas sociales, ni como la solución mágica de todos los problemas habidos en la sociedad. En muchas ocasiones nos encontramos con análisis poco simplistas. Hay drogas, hay alcoholismo, hay enajenación en los jóvenes, la escuela tiene la responsabilidad. Y muchas ocasiones, esos que así valoran son, digamos, políticos, los he encontrado mucho esto en los discursos políticos, que de esa manera tratan de desplazar la responsabilidad por esa situación hacia la universidad o hacia la escuela, ¿no? Y no toman en cuenta de que todo el sistema social está produciendo y reproduciendo un tipo de ser humano. Cuando nos encontramos un ser humano, una sociedad enferma, por supuesto, es muy probable que la escuela también esté en crisis, porque la escuela, en fin de cuentas, es un reflejo de la sociedad en donde está ubicada. Pero lo más importante tal vez no es lo que ocurre en la escuela, sino lo que está ocurriendo en la propia sociedad. En la misma